Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, el cual es la cuarentena, que es lo que estamos viviendo. Y no estoy solo para esto, sino que me acompaña Vanessa desde Colombia. Claro Bienvenida. que ¿Qué sí. más, parcera? Ay, no, muy bien. Hombre, bueno, pues yo no soy parcera porque yo no soy de Medellín, soy Yo de creo que, yo creo, Bogotá. sí, yo creo que todos tenemos como ese concepto de que todos en Colombia hablan igual y que no, o sea, cada quien tiene su acento, ¿no? Tú eres Rola, Sí, Rola o Rolo se les dice, ¿no? Rola, sí, yo soy Rola. Rola, yo soy de la capital de Bogotá. Buenísimo. Y he vivido toda mi vida en Bogotá, imagínate, todos los años de mi vida he sido una colombiana residente en la capital, ¿tú puedes creer eso? Ala, No nunca, he nunca vivido, te has ido, nunca te sí, has ido así en plan a vivir un mes, 2 meses a otro lugar. sí, a Estados Unidos. Ah, La bueno. típica aventura que uno tiene cuando sale del cole, Ah, cuando ok. sale del colegio. Entonces, sí, bueno, me fui un tiempo a Estados Unidos y después estuve viviendo cerca a Venezuela, porque la familia de mi mamá es de otro lugar de Colombia que se llama Cúcuta y Wow. queda justo en la frontera cerca a Venezuela. Ok. Para quien no Entonces, te conoce, ¿quién es Vanessa Rodríguez? ¿Quién sos? Contame. ¿Cómo resumirías tu vida en un minuto? uy, Dios mío, bueno, yo creo que Vanessa Rodríguez es una persona que ha encontrado su identidad en el amor de Dios, una joven completamente soñadora, creativa, chistosa. A mí me encanta reírme, me fascina estar toteada de la risa, Wow. responsable, puntual, concreta. Y completamente enamorada de la voz de Dios, y me encanta cantar, me encanta adorar, me encanta hacer música para Dios y bueno, a eso me dedico prácticamente. Wow, qué increíble. Me encanta lo que estás haciendo y estaba viendo videos de tuyos, ¿verdad? En YouTube que tienen ya casi el millón de reproducciones, ¿verdad? Wow, felicidades y gracias por estar platicando conmigo. Yo pensé que me iban a dar el premio del que casi llegas al millón en este programa y yo ya estaba, Ah, pero haciendo pos de reina y lo todo. siento, Gracias, gracias. pero mira, tengo a la mano esto que te puedo dar de premio. No, para estas épocas, pues como estamos hablando de cuarentena, ¿no tienes por ahí un gel antibacterial Mira, o no? tengo a la mano esto, que son toallitas y les eché alcohol, pero no lo tengo aquí, pero les eché alcohol para que sean toallitas húmedas con alcohol. Ah, bueno, no, te lo recibo porque, bueno, yo pienso que esta situación de cuarentena ha puesto a la gente a necesitar unas cosas que no necesitaban antes, ¿no? Y Claro. ha sido un poco desafiante para muchas personas. Cuéntame, ¿cómo has vivido la cuarentena o hace cuántos días estás en cuarentena en tu país? Porque en Guatemala, recién el presidente hace algunos días pues decretó lo que es toque de queda, ¿verdad? Que no puedes salir de tu casa en cierto horario establecido y pues durante la mañana, por decirlo así, sí puedes salir. Allá, ¿qué medidas se están tomando? Bueno, pues acá en Colombia resulta que yo he trabajado y, bueno, escogí mi carrera. Yo creo que Dios la escogió por mí. Yo estudié música, yo soy músico profesional Wow. y me desempeño como docente de preescolar, o sea, como docente de primera infancia. Yo le dicto clases a niños de 3 a 5 años. Ah, Entonces, el gobierno de Colombia, el fin de semana pasado, o sea, no el que acabó de pasar, sino el antepasado, hizo un decreto que los colegios no podían estar más en funcionamiento dado al alto riesgo de contagio que son pues estos nichos. O sea, realmente la claro. población infantil de hecho tiene bastantes complicaciones de salud, más la de preescolar en la que yo estoy. Los niños se infectan demasiado, les da gripa, les dan virus gastrointestinales y todo lo demás. Pero además de esto, pues la alarma mundial tuvo en alerta al gobierno nacional y el presidente decretó que los colegios no podían trabajar. Entonces, hoy, exactamente hace 8 días, empezó mi cuarentena. Wow. Eh, Estoy cumpliendo 8 días, pero realmente ha sido pues, muy desafiante porque yo soy un docente presencial y utilizo el resto de mi tiempo para dedicarme a mis redes sociales, a producir contenido y todo lo demás, pero como que se te alteró todo el orden. Entonces ahora trabajar esa cuarentena ha sido como bastante, o sea, bastante abrupta. Es El fin como de un nuevo semana reto, pasado, ¿no?
Sí, el fin de semana pasado la alcaldesa de Bogotá, o sea, de la ciudad donde yo vivo, donde les estaba contando ahorita, Claro. decretó que no podían salir las personas ni siquiera a la calle, acá solamente se puede salir a Wow. comprar medicinas, a comprar víveres, cosas que tú necesites para comida Ok. y hacer vueltas médicas. O sea, por ejemplo, tienes una cita con un médico, con un especialista o algo, ahí te dejan salir. Pero desde hoy a las 11:59 de la noche empieza a regir una cuarentena obligatoria. Ya no puedes salir para nada. Ya no se puede salir solamente para las necesidades que se tomaron en cuenta durante el fin de semana. Entonces fue como un espacio preparatorio de viernes a domingo y lunes festivo, 4 días. Y a partir de hoy ya empieza la cuarentena hasta el 13 de abril. Wow. Yo no estoy muy enterado. Acaba de llegar un mensaje, de hecho, al celular que decía que aproximadamente vamos a estar en cuarentena un mes más. No lo he leído, pero vamos a ver qué depara el destino, ¿no? Pero me parece interesante porque el día de hoy escuchaba una prédica del pastor Dante Gebel, no sé si lo conoces, Sí, donde el pastor decía, no hay que tratar de disculpar a Dios. O sea, el mensaje o el objetivo era decir de que Dios permite este tipo de situaciones para que más personas puedan conocer de Él. O sea, que a través de lo que estamos viviendo, nosotros como cristianos, aun cuando no estemos en las calles o en las iglesias, también podemos llevar el mensaje. ¿Qué opinas tú acerca de esto? bueno, pues ese tema me encanta, ¿sabes? Porque durante el tiempo que empecé a obedecer a Dios y a creer en lo que Dios me había dicho, yo siempre había estado muy cómoda en mi iglesia local sirviendo a Dios. Yo tengo 28 años. Wow. Eh, Oye, oye, no los y aparentas para nada, en serio, te ves súper joven. yo Bueno, sé, estás no, es súper que joven. esa es una bendición de las colombianas. Entonces, Eso. entonces imagínate que desde los 11 años Dios me llama a la adoración, estamos en una iglesia y yo veía desde el público las personas que estaban en el coro, en la alabanza, y yo decía, uy, yo quiero estar ahí. Y Dios me hace un llamamiento delante de toda la iglesia. Fue, Wow. o sea, yo creo que mis 11 años marcaron mi vida y desde ahí ningún día he estado lejos de cumplir el llamado. Todos los domingos he estado ahí, todos los días he estado presente, no he faltado ni una vez. Las veces que no he estado han sido porque he estado en otras iglesias sirviendo, Wow. llevando lo que Dios me ha dado como ministerio. Y, o sea, ha sido como, uf, esta explosión en las redes sociales de un momento a otro, pues yo llevo prácticamente menos de un año publicando, utilizando YouTube, utilizando Instagram, y en medio de eso, pues muchas personas me decían como, no, pero las almas se pierden es afuera, pero tienes que salir a las calles. Y bueno, entre esos contactos ya se me ha permitido hacer lives por páginas de 1 millón de personas, de Wow. 15.000 personas, de 30.000 personas. Obviamente no se han conectado tantas personas, pero sí se ha habido una audiencia muy alta, Claro. casi de 10.000, de 20.000. Entonces, tal vez yo no esté, o Dios lo sabe, yo no me vaya a parar enfrente de un coliseo delante de 10.000, de 20.000, pero desde mi celular y desde mi casa, desde lo que pasa en mi secreto, en mi relación con Dios, Dios me puede llevar ante muchos. Y en el día de hoy, muchas personas y muchos creyentes pensaban que las redes sociales no eran de Dios y que eso era del diablo y no sé qué, y resulta que hoy resultó ser el único medio de comunicación para poder establecer el reino de Dios en la tierra. Es cierto. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo y me encanta ver esos pastores que no importa la edad, que no importa nada, están saliendo, exponiéndose, grabándose, y los felicito y los quiero animar a que lo sigan haciendo sin pena, y a todos los cristianos que puedan, porque yo pienso que esta propagación masiva del Evangelio de Dios va a hacer que se cumpla una de las profecías que dice que el Evangelio de Dios será escuchado en todas partes del mundo. De hecho, esta temporada que estamos viviendo, yo considero que ha sido, incluso estos días, la campaña evangelística más grande mundialmente que ha habido. O sea, hasta los presidentes, o sea, mi presidente declaró el día del ayuno y oración. Donald Trump también lo hizo. O sea, los presidentes están Sí, reconociendo ante la nación. Y es interesante ver porque el título del video del pastor decía como que no hay ateos en tiempos de guerra, algo así. sí, es verdad, es Eh, verdad. y es interesante porque no son pocos los comentarios negativos que he visto ante las decisiones que el presidente ha hecho, aun cuando son abocadas a la religión, ¿verdad? Es cierto. Es cierto, y por ejemplo acá en Colombia nuestro presidente en el primer anuncio convocó al pueblo a orar y a encomendarnos a manos de Dios,
y siento que esta crisis ha sensibilizado mucho el corazón de los hombres. Tristemente, a veces tenemos que llegar a estos extremos como para decir, oiga, sí, venga, necesito que me ayudes, Dios, ayúdanos, socórrenos, pero es el único. Y algo que me ha parecido muy chévere, nosotros acá en Colombia decimos una palabra, es algo que me parece muy bacano. Yo no sé si ustedes conocen esa palabra. Sí, por las series colombianas. Ah, ok, bueno, supongo que ustedes dicen muy cool, algo que me pareció muy Muy cool, chilero. La palabra muy chileno. Guatemala es chilero, o sea, cool, chilero. Chido Ah, es bueno, y cool es como muy de México. ah, ok. Pues algo que me parecía a mí muy chilero para que todos Eso, allá en Guate entren en sintonía conmigo. eso. Me ha parecido que he leído testimonios de personas del parte médico, profesionales de medicina, como en Italia. Leí el testimonio de un médico ateo que decía que la mayoría de médicos eran ateos porque eran científicos, pero Claro. que cuando ya sentían que la medicina y su saber y su ciencia llegaba a un límite, lo último que les quedaba era encomendarse a Dios. Wow. Y contaba el testimonio de un pastor que se ganó a más de 80 personas con coronavirus y el pastor murió, pero estas personas fueron sanas. Wow. Entonces, eso me parece como tan incomprensible. Nosotros a veces creemos que podemos entender lo que Dios hace o lo que Dios permite. Y yo creo que ahí tenemos que partir en una diferencia muy grande, porque algunas cosas Dios las hace y otras cosas simplemente las permite. Yo estoy segura que Dios no hizo el coronavirus y Él no envió el coronavirus al mundo porque Él es bueno y de Él no puede venir nada malo, pero Él sí lo permitió. Y en este Claro. momento está permitiendo esta conmoción mundial para que hagamos un alto y para que entendamos que estamos entrando en un tiempo diferente en la historia, en un tiempo trascendental que va a marcar un antes y un después de nuestra humanidad. Ok, para ir terminando, ¿verdad? Me gustaría saber como cristianos cuál es nuestro papel ahora en redes sociales, porque yo creo que ya no es como de vamos a salir, ¿no? Porque no se puede. Pero, ¿cuál es nuestro papel como cristianos ahora en redes sociales, ¿verdad? ¿Qué tipo de evangelismo podemos hacer que vaya más allá del simple hecho de venir y colocar una imagen de Dios te bendiga o Dios te ama? ¿Cómo podemos dar la milla extra en redes sociales? Bueno, yo creo que algo muy importante que podemos hacer es ser genuinos con redes o sin redes. Cada vez que ocurre un terremoto o una catástrofe mundial, todo el mundo pone pray for Japan, pray for China, pray for, o sea, es como oración, oración. Y mira, estoy segura que la mayoría de cristianos que ponen oremos por, ni siquiera oran. Wow, sí. Entonces, primero les quiero decir que tomen un tiempo para tener tiempo con Dios. El día de ayer estaba haciendo un live por mis redes sociales y yo le decía a la gente que me daba mucha risa que la gente publicaba el antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Entonces, antes de la cuarentena era un flaco y después de la cuarentena Sí. era una persona muy subida de peso porque se había comido todo. Y yo les quiero llevar a hacer un comparativo sobre la alimentación, no de su cuerpo, sino de su espíritu. Porque cuando tenemos mucho tiempo de ocio, consumimos muchas redes sociales. O sea, sin estar en cuarentena, estamos pasando demasiado tiempo en ocio Claro. o en redes sociales o cosas así. Y ahorita que estamos en cuarentena, entonces están los cristianos comiéndose todo el Netflix que pueden, todas las películas que pueden, toda la música secular que pueden. Y con esto yo quiero decirles es que utilicemos las redes con sabiduría, pónganse un cronómetro, pónganse un horario. Y si van a utilizar las redes sociales, por ejemplo, a mí me estresa un montón y lo he dicho como en todos los lives estos días, no necesitamos compartir más cadenas del coronavirus se informó y mira lo que pasó, no sé qué, no necesitamos más noticias fatalistas, necesitamos Exacto. las buenas nuevas de Dios. Entonces, la palabra que define el evangelio son las buenas noticias. Entonces, yo le quiero decir a todos los cristianos que utilicen sus redes sociales para dar buenas noticias. Wow. Hablen buenas noticias, digan cosas chéveres, o sea, predicar no es decir hoy Jesucristo los ama, no, sino es decir, oiga, vea, ¿sabe qué? Hoy yo no me siento tan bien, pero quiero decirles a todos que mantengamos la esperanza y que nos portemos bien y que hagamos caso a lo que nos están dictando las autoridades de nuestro país para que podamos salir adelante. Yo pienso que cuando nosotros quitamos ese lenguaje tan gloria a Dios, aleluya, sí, hermanito, cuando quitamos eso y somos más reales, así como Jesús, que les decía como, miren, lo que pasa es que un sembrador salió a sembrar. Mm. Cuando uno empieza a hablar como normal, o sea, cuando Claro. uno es uno, yo pienso que no tiene más impacto porque estamos operando desde lo natural, pero
con el poder sobrenatural de Dios. Yo creo que el punto aquí sería tal vez no tratar de imitar lo que otros están haciendo, sino crear el contenido que nosotros creamos, o bueno, que Dios nos revele también, ¿no? Sí, sí, Buenísimo. total, Eh, eso me parece súper chévere. me llamó la atención algo antes en lo que mencionabas, y es el punto de que nosotros como cristianos tal vez también nos podemos paniquear en estos momentos, ¿no? Am, a los cristianos, ¿qué nos dirías aún, eh, por decirlo así, que en estos momentos tal vez están confundidos o no saben qué hacer? Pero tienen que darle aliento a otras personas, ¿verdad? Porque muchas veces sucede eso, que uno como cristiano o como líder de iglesia le toca como que estar bien ante las personas, aunque por dentro esté como, parce, ¿y ahora qué hago? Sí, pues yo pienso que nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios y pensar como es la palabra de Dios. Y lo que pasa es que a veces nosotros creemos, yo no sé por qué razón tenemos muchos creyentes y muchos jóvenes una imposición y una carga de ser perfectos, de Mm, nunca quejarnos, de nunca salirnos de casillas. Y pues yo quiero decirte hoy que las emociones que tú tienes, Dios te las dio y que tienes dos formas de manejarlas. Las puedes manejar o en la carne o en el espíritu. Y wow. nosotros decimos como, pero ¿cómo así? Bueno, pues Jesús cuando se entró de rabia porque le cogieron la casa de papá del templo, les tiró las mesas a todos. Y uno dice, ¡ah, Dios! Ahora yo le estoy diciendo a todos los cristianos que salgan a tirar la comida de Vamos sus a tirar mesas. O sea, mesas. Gracias. sí, no, yo te estoy diciendo es que te permitas vivir la emoción según Dios. Cuando Jesús iba a ser entregado en el huerto de Getsemaní y él está orando, él le dice a los discípulos, oiga, vengan, necesito que oren conmigo. Entonces ellos se durmieron y toda la gente le cae a los discípulos, pero claro, los discípulos. Entonces Jesús les dice, oigan, en serio necesito que oren conmigo, no pueden velar conmigo ni orar, ni aunque sea una hora. Entonces de ahí se cogen todos los líderes y todos los ministros, lo mínimo que tú debes orar, tú cristiano, es una hora al día. Y yo digo, bueno, mírame, o sea, oración que es tener comunión con Dios y diálogo con Dios. Si los discípulos se lo pasaban hablando con Jesucristo, Es ya cierto. llevaban más de una hora orando. Pero en ese momento él necesitaba un apoyo y él dejó ver su humanidad, él dejó ver su alma y dijo, mi alma está entristecida hasta la muerte. Él lo Wow. confesó y dijo, papá, Abba, en este momento, tú sabes que estoy demasiado triste. Si te es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces yo te llamo a ti como cristiano, como hijo de Dios, que mira, Dios no se espanta si tú le dices, papá, yo tengo miedo. O sea, no sé ni qué responderle a la gente cuando me pregunta. Wow. Pero Dios, enséñame tu voluntad. Hazme saber tu voluntad, como le dijo Jesús al Padre, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo creo que ahí cuando nosotros somos sensibles, cuando nosotros dejamos ese escudo de ser súper espirituales, de ser súper, y somos más dependientes de Dios, cuando nosotros realmente somos genuinos, ahí es cuando nosotros conocemos a Dios. Entonces, quiero terminar esta respuesta con lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 1:6, y es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, frente al temor y la cobardía, tenemos tres: poder, amor y dominio propio. Entonces, Wow. del lado de la balanza de Dios, hay más que del lado del temor y del lado de la oscuridad. Entonces, pues nada, a vencerlos, a trabajar y fortalecer nuestra fe en este tiempo para que podamos sentirnos mucho más fuertes en el espíritu que nuestras emociones. Wow, increíble. Algo que agregaría yo tal vez sería lo que dice Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no Valiente. temas ni desmayes porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Y me encanta porque esta palabra bueno, estaba hablando con Dios justo antes de iniciar esta plática, ¿verdad? Y Dios me da esta palabra, decir, ok, no hay que tener miedo, hay que ser valiente, no hay que temer, porque al final Dios es quien va con nosotros, ¿verdad? Y su palabra está siempre por encima de cualquier otra cosa. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No, para mí ha sido una bendición poder hablar con ustedes. Realmente yo me siento tan tranquila cuando siento que puedo hablar de Dios sin presión y tan naturalmente. Y quiero decirle a todos los jóvenes de Guatemala y el mundo
que en este momento de la historia Dios necesita que tú, joven, estés completamente conectado con lo que Él está haciendo. Nosotros somos parte fundamental del fin de los tiempos. Esto no quiere decir que mañana se va a acabar el mundo, pero la hora, la fecha, solamente la sabe el Padre, y tenemos que estar muy, muy sintonizados con lo que Dios está haciendo y haciendo lo que tenemos que hacer. En el caso de Cres, él es una persona que ha sido capacitada por Dios para poder moverse en estas plataformas digitales, así que tal vez tú que me estás escuchando, tú dices, pero yo qué puedo hacer desde mi casa. Pues yo te digo, puedes hacer mucho, empezando porque puedes, en este momento, literalmente, estando desde tu casa, puedes salvar el mundo. Wow. Entonces, una reflexión que me ha quedado estos días es que la historia nuevamente nos recuerda la importancia de la familia y que salvar el mundo empieza con salvar tu hogar. Wow, increíble. Bendiciones chicos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle like y que Dios les bendiga. Chao.